Reanudar. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, pero antes de comenzar, quiero invitar a Carlos Mesa a estar con nosotros, a Ya ver estoy. si te puedo, si te puedo convertir en uno de Y, los, bueno, ahí ya estás, ¿no, Carlos? Ya estás, sí, ya estás. mm, A no sé, ver. ¿ahí me ves? Sí, Sí, te hola. veo y te escucho bien, ¿vale? Vamos a Vale. ver. Bueno, de momento, bueno, si de pronto necesitas compartir algo, me avisas para hacerte hospedador, pero bueno, antes que nada, gracias por estar aquí a todos ustedes. El objetivo principal de esta reunión con Carlos y con ustedes es primero, le voy a hacer una solicitud a Carlos, pero creo que cuando yo más o menos le explique a él la solicitud que le quiero hacer, creo que allí hay varias cosas, detalles que son de interés para todos ustedes. Lógicamente, cuando tengamos lo que yo le voy a pedir a él, se los estaremos enviando a todos ustedes para que lo puedan utilizar como principalmente, como mejor les parezca o les convenga, ¿vale? Entonces, Carlos, voy a compartir un archivo contigo y te paso a explicar de qué se trata, ¿vale? Para que Listo. conste que no hemos tenido una conversación previa de nada, ¿no? O sea, tú y yo no de lo que te voy a pedir a Nada. continuación no hemos hablado nada, ¿cierto? Era la expectativa. Estás tú también en la Vamos a ver qué vamos a expectativa. hacer ahora. A ver, yo creo que un archivillo. A ver, no, creo que está por acá. Espérame que necesito abrir un archivo de Excel. Por aquí está. Y ahora este. A ver, ya, este archivo. Vale, entonces ahora voy a compartir un archivo, voy a compartir mi pantalla de ordenador para que puedas ver un archivo que te quiero comentar. Carlos, me avisas y los demás también, si puedes ver un archivo de Excel que estoy compartiendo. Ahí veo. Sí. ¿Sí lo ves? Vale, Carlos, mira, en este Sí. archivo de Excel eh, tengo las aristócratas del dividendo y las dividend kings, tanto americanas como canadienses como europeas. Entonces aquí, bueno, aquí hay varios datos: sector, subsector, industria, cuántos años de dividendo, la calificación en términos de dividendos, si es aristócrata con la A, si es king con la K, y si es una champion, que es que lo ha incrementado 25 años, pero que no necesariamente pertenece al SP 500 con la C. Y aquí está algo que es la parte que se me hace la más interesante, que son los datos de los últimos 20 años del dividendo para estas compañías, ¿vale? Aquí hay una cuestión bien interesante que se me hace a mí cuyo análisis creo que nos podría llevar a nosotros a poder visualizar un poco mejor algunas oportunidades en bolsa. Como nuestra prioridad es invertir en acciones de dividendo creciente, porque, y esa es la parte, la teoría que aceptamos, que creo que es algo que se ajusta a la realidad. Creemos que una compañía que ha sido capaz de mantener, de sostener y de crecer un dividendo durante 25, 30, 35, 40, 50 años, no es el simple hecho de que pague un dividendo creciente, sino de que a lo largo de todos esos años ha logrado construir unas ventajas competitivas que al final se materializan en un constante y creciente flujo de efectivo, que es lo que al final termina por convertirse o por transformarse en dividendo. Es decir, nuestra apuesta es por la calidad, y en el caso de las acciones del dividendo creciente, esa calidad al final termina por materializarse
en dividendos. Entonces le apostamos es a factores de calidad que tienen esa característica, que se transforman en dividendos crecientes. Entonces, como ese es uno de esa es una de nuestras estrategias principales, aunque no desdeñamos o no dejamos por fuera acciones que también sean de calidad, pero que sean del tipo growth, es decir, compañías, por ejemplo, como las tecnológicas, que pueden ser de muy buena calidad fundamental, pero que están totalmente inmersas en un proceso de crecimiento, para lo cual utilizan todos los recursos a su disposición, y en ese sentido no les no genera ninguna ventaja repartir dividendos, sino reinvertir en su propio crecimiento. Ese tipo de industrias o de empresas también nos interesan, pero en este caso nos vamos a enfocar en las acciones de dividendo, porque al final de cuentas, en términos de dividendo, para nosotros es un flujo de efectivo con el cual podemos acumular capital para que sea reinvertido y poder beneficiarnos del interés compuesto, que, bueno, que es una filosofía que nosotros transmitimos a través de nuestras redes sociales. El hecho es, esto Carlos lo tiene como muy interiorizado, ¿no? Por su conocimiento y por su background, lo comento, y perdóname tú, Carlos, porque No, no, las está personas que bien. nos acompañan es un grupo heterogéneo y no sé en qué punto se encuentran. Lo que sí es cierto es que les quiero vender la idea de que invertir por dividendos es una buena estrategia, siempre y cuando lo logremos hacer en determinadas circunstancias o cuando se presentan determinados parámetros. El hecho es que cuando invertimos por dividendos, el escenario más favorable para invertir por dividendos es lógicamente cuando estamos en crisis, porque en términos de dividend yield o de rentabilidad por dividendo, si una acción valía 100 y me paga $10 de dividendo, en ese momento la rentabilidad del dividendo es de 10%, ¿no? Pero si esa misma acción en una crisis cae de $100 a 50, pero sus factores fundamentales permanecen intactos y el dividendo se mantiene, entonces en ese caso, espérenme por favor, entonces en ese caso, si cae de 100 a 50 y el dividendo de $10 se mantiene, pues ya no estaremos hablando de una rentabilidad por dividendo del 10%, sino del 20%. Entonces es potente. Cuando tú compras calidad y cuando compras acciones de dividendo creciente que son de calidad, pero cuando inviertes en ellas, cuando cotizan a bajos precios. En ese sentido, mira que me he conseguido la tabla con los dividendos de los últimos 20 y algunas de ellas los últimos 21 años, la mayoría 21 años, con los dividendos de todas las aristócratas del dividendo y Dividend Kings y Dividend Champions, los últimos 20 años de crecimiento o evolución de los dividendos. Fíjate que aquí tengo en esta pestaña todas las compañías que pertenecen a este selecto grupo y que cotizan en los Estados Unidos. También tengo, como se aprecia en esta siguiente pestaña, las compañías que pertenecen a la zona euro, más Suiza, más Dinamarca, más más Suecia, y los coloco por aparte porque estos es zona euro porque es divisa euro. Suiza está en francos suizos, Dinamarca pues está no recuerdo la moneda, y Suecia está en Coronas creo que era. suecas. ¿Cómo? Creo que eran coronas también, no recuerdo. Se me olvida, no sé si son también Sí. coronas en Dinamarca, pero el hecho es que aquí están todas ellas, también están todas las características y los dividendos de los últimos 20 años. No está desde el año 99, pero sí desde el año 2000, y reflejado en sus múltiples divisas. Aquí se nota bien las múltiples divisas. También las tengo para Inglaterra, y espérame que esto me está estorbando, y las tengo para Canadá, que son básicamente las que nos interesan. Estados Unidos, zona euro, más todos los países del entorno europeo, más Inglaterra, que es libras esterlinas, más acciones canadienses. No tengo ni asiáticas, ni tengo, por ejemplo, australianas, que
sería interesante, pero creo que aquí hay un buen grupo. Entonces, Carlos, mira, que el favor que te quería pedir es el siguiente, mira, a mí me parece que este archivo está interesante para nuestro manejo y poder identificar oportunidades. Pero si te fijas, mira que el archivo solamente está actualizado hasta el año 2020. Creo que después del primer meeting o después del el primer reporte financiero trimestral de 2021, muchas de ellas han actualizado el dividendo, ya sea para ampliarlo, para crecerlo o para mantenerlo constante, o algunas de ellas incluso para recortarlo o incluso para anularlo. Entonces, el primer favor que te quería pedir era, para todas estas, no es urgente, es sencillamente actualicémoslo en cuanto podamos y poder poner aquí los dividendos del siguiente año fiscal, que es 2021 hasta entrado 2022. ¿Cuál sería el dividendo anual para los próximos 12 para meses este año. para este año, sí, de cada una de estas? Y, y, y fíjate que aquí pueden salir varias cosas interesantes. La primera de ellas, lógicamente, el solo hecho de tenerlas, cuando entremos en un movimiento bajista potente para los mercados en general, sería interesante saber cuál de estas nos ofrece un mayor descuento en el precio, ¿cierto? Pero fíjate que nos interesaría saber cuál de todas estas o cuáles durante los últimos 20 o 21 años nos han ofrecido el mayor crecimiento en los dividendos. Porque imagínate, yo aquí he hecho un cálculo con los dividendos hasta 2020. Por ejemplo, esta que es ABM Industries. Los últimos 21 años el crecimiento ha sido de 164%. Es interesantísimo, pero nada en comparación cuando se le compara con Aptar Group, que ha tenido un crecimiento del dividendo del 1500%. Esto es interesante porque de hecho todas estas ya pertenecen a un selecto grupo que son Dividend Aristocrats, Dividend Kings y Dividend Champions. Pero lógicamente 1500% de crecimiento de dividendos en 21 años es interesante, pero no es nada cuando se le compara, a ver, por ejemplo, con esta. Cintas Corp, que ha tenido un crecimiento de dividendos de 7.563%. Es muy interesante, pero no es nada si se lo compara con esta otra que es Expeditors, que es 8.200%, que es interesante, pero que nuevamente es nada cuando se le compara con, que por aquí la tenía, de 7.400%, por aquí tenía otra vista, 4.700, 7.600%. Creo que había una de 12.000%. No, se me escapó. Entonces, fíjate que aquí hay como un triángulo de análisis que se me hace a mí muy interesante. Teniendo ya actualizadas las tablas, primero, tener muy claro en nuestra mente cuáles son las que mayor crecimiento de dividendo han tenido. De ese crecimiento, cuando miramos un gráfico, si ese crecimiento mantiene el impulso o se está debilitando, porque podría ser que, bueno, esta ha crecido 8.000% los últimos 21 años, pero preciso ahora están en decadencia y empiezan un movimiento de recortes en el dividendo, y es un síntoma de que probablemente sus características de calidad fundamentales se están deteriorando. Entonces habría que ver cómo es la evolución de ese crecimiento. Claro, que crezca un 7.000% está bien, pero la evolución no es tanto ver la foto, sino la evolución. Y claro, cuando nosotros tengamos en nuestra cabeza de este selecto grupo cuáles son las que mayor crecimiento de dividendo tienen, seguramente si la evolución sigue siendo buena, los factores de calidad que hasta ahora han permitido la evolución seguramente se mantendrán, y de aquí hacia el futuro habría un gran chance de que nos podamos seguir manteniendo de esa evolución positiva.
pero además este encaje analítico, este marco analítico, será muy interesante tenerlo clarísimo al momento de que haya una crisis o de que haya un movimiento bajista importante en los mercados que no sé, no sabemos cuándo será, si mañana, pasado mañana, dentro de un mes o dentro de 40 años. Sencillamente que cuando el río esté bien revuelto, sencillamente tengamos las cosas muy claras para saber dónde poner las inversiones, dónde podrían estar mejor, dónde podría estar mejor invertido el dinero. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas de lo que acabo de comentar? ¿Qué piensas? Entiendo lo que me está pidiendo y a mí me parece una excelente herramienta. Eh, Mientras me estaba hablando y venía pensando también que pudiéramos actualizarlo colocándole el precio para que también se pudiera actualizar el precio automáticamente y así calcular el rendimiento por dividendo, el yield dividend. Y ver que por lo menos sabemos que cuando el precio cae tenemos un rendimiento mejor por dividendo, siempre y cuando haya estado aumentando el pago del dividendo anualizado. Entonces, a mí me parece tremenda, muy buena herramienta. Y la tabla es excelente, la estoy viendo y es muy completa. Solo faltaría actualizarla al año fiscal, bueno, las empresas que lo hayan hecho, y quedaría como una herramienta ideal, Claro, sobre todo para lo que hacemos. porque si nosotros, claro, esto mirándolo con un horizonte de largo plazo, si nosotros logramos invertir en un momento de crisis en acciones de gran calidad fundamental, y como lógicamente estamos en medio de una crisis, la rentabilidad por dividendo estará en máximos históricos. Si los precios están en mínimos históricos, la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos si los fundamentales se mantienen. Pero si a ese cálculo analítico le agregamos que invertimos en las que mayor crecimiento del dividendo han tenido, si desde nuestro punto de vista los factores fundamentales que han permitido que eso ocurra hasta el momento se mantienen, creo que allí estaríamos un poco mejorando eh, la selección de esas acciones, ¿no? Estaríamos un poco mejorando como nuestra capacidad como asignadores de capital, ¿no? Como asset allocation. Yo esta mañana estaba viendo, por ejemplo, un gráfico de Stanley Black and Decker. Stanley Black and Decker en este momento tiene un dividend yield del 1,3%, que eso no es nada, eh, pero Stanley Black and Decker, a ver si aquí lo encuentro, lo que es control B, a ver, Sí, control control B para B, buscar. Stanley, a ver si me lo deja así encontrar, creo que está aquí. Stanley Black and Decker, mira, está aquí. Es una dividend king, es decir, más de 50 años, 53 años repartiendo dividendos, y el crecimiento del dividendo con datos hasta 2020, el crecimiento del dividendo ha sido 220%. Bueno, ha sido mediocre, pero fíjate que antes de mirar este dato, yo creo que te iba a decir, mira, el dividend yield de Stanley Black and Decker en este momento es 1,38, pero cuando Stanley Black and Decker cayó en marzo del año 2020, a ver, yo voy a compartir aquí espérenme por favor, cierro esto, voy a compartir aquí que tengo muchas cosas abiertas y puedes ver los gráficos, Sí, ahí lo veo. ¿sí? ¿Ya los puedes ver? Espérame, yo miro una cosa. Entonces, ¿has visto lo que ha ocurrido con Nomura y Credit Suisse? Con la quiebra Eh, de este fondo, de este hedge fund, Justamente hoy me salió la noticia, pero la estaba en inglés y le di sí, no, scroll porque tengo que sentarme a leerlo con calma. y bueno, aquí que haciendo un pequeño break, ¿no? Un fondo de inversión
de Nueva York le hicieron un margin call la semana pasada. La semana pasada cayeron muy fuerte las acciones de Discovery, Disca, y Ah, sí también lo las leí, acciones de Viacom de CBS. Viacom, Sí, correcto. la caída de esas acciones, pero sobre todo de las asiáticas, es porque la SEC le dijo a a los chinos, sobre todo, que si no abrían los libros de contabilidad, les prohibirían que cotizasen en bolsas estadounidenses. Entonces las asiáticas, como son Baidu, Tencent, Alibaba, que ya viene golpeado, pero también por otros temas, están cayendo y este fondo de inversión está descubierto y les hicieron un margin call el viernes, pero un margin call de 20.000 millones de dólares. Claro, para poder cubrir las pérdidas, tuvieron que vender Baidu, tuvieron que vender Tencent, este es Tencent Music, este es Viacom, perdón, creo que este es Viacom, Sí, pero ese es Viacom. tuvieron que vender Tencent Music, Tencent también la matriz. Y claro, por eso la bolsa cayó, sobre todo mercados asiáticos cayeron el viernes muy duro y hoy cayeron duro Nomura, que es el mayor banco de inversión de Japón, y, y Credit Suisse, porque ellos son los corredores de bolsa de este hedge fund. Entonces, lo que están hablando en el mercado es que el hedge fund ni siquiera vendiendo toda la cartera cubre pérdidas. Entonces, los que van a tener que soportar las pérdidas como contraparte son Credit Suisse y Nomura. Entonces, en el caso de Credit Suisse, creo que pierden entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Y solo para ponerlo en contexto, Credit Suisse tuvo ingresos durante todo 2020 de 3.000 millones. O sea, en el primer trimestre ya están Lograron a perdiendo todos todo lo ahí. de 2020. Entonces, allí hay una cuestión grave para ellos. Yo estaba Eh, leyendo de que se llamaba el gerente de Tiger Asian, que era un Tiger, fondo el de Tiger, sí. que Él tuvo quebró y problemas. ahorita tienen otro, sí, que quebró y tienen otro y que el gerente estuvo vinculado también con fraudes y por eso fue que los llevó a la quiebra. Sí, Y con ahorita de nuevo, fraude bursátil, sí. Entonces, con ahorita estafa están en piramidal. ese y Nomura está perdiendo 2.000. Y bueno, lo que algunas, pero creo que ya es exageración, ¿no? Que es un evento Lehman, pero en el caso de Nomura, porque 2.000 millones de dólares parecen poco, pero es que la verdad es que en bolsa, yo que trabajo en bolsa, a mí cuando me llegan con estos temas, yo digo, mira, eso hay que multiplicarlo por 10 o por 5 porque el rumor, cuando salen estas noticias así de pérdidas, de fraude, de estafa, siempre hay que decir, uff, esto es eh, 5 veces más grande, porque Siempre siempre cae más de uno. las cosas están muy tapadas e intentan taparlas hasta el final, hasta que todo el que tenga que salir pueda salir Todo el que y tenga la ellos mano puedan. manchada ahí va a salir afectado, claro. Es un Entonces efecto dominó. eso es lo que, Cae eso es lo que una está. ficha y caen todos. Sí, sí. Entonces, bueno, que ahí hay, sobre todo en el caso de Tencent, que hace rato le seguía Y yo viniendo justamente estaba viendo Discovery, porque yo Discovery la había analizado porque había visto el rally que tenía. Y ya yo la encontraba sobrevalorada. Y luego con esta caída que tuvo, todavía sigue teniendo un PER por arriba de 30. Y yo dije, no, pero después fue que llegué a la noticia justamente porque me soltó la alarma. Y ahí fue que empecé a leer y dije, ah, ok, fue por esto. Pero no Sí, tenía sí. ni idea de que todo había comenzado en Nueva Es un York. margin call Pensaba que era gigantesco un el que tema de allá de Asia. es un margin call gigantesco. Y el hecho es que, bueno, en el caso de Credit Suisse y Nomura, yo creo que eso tiene más recorrido. Eh, eso puede ser más grave. Este es el cierre asiático para Nomura. Eso puede ser mucho más grave para ellos. Pero en el caso de Uy, las cayeron. asiáticas, si no fuera por lo de la SEC y no fuera por lo de que el gobierno chino le quiere meter mano al accionariado de las principales tecnológicas chinas, que creo que es una mala decisión de parte de ellos. En el caso de Tencent, es que para mí sería una oportunidad, para mí sería Tencent una ahorita está oportunidad a de oro. 600. Bueno,
para el cierre estaba en 600. Ah, bueno, ahí él está. Y Tencent es una empresón. Por Sí, crecimiento de ventas, por margen de ganancias, es una empresón. sí, Tencent, Y Baidu creo que también es muy buena empresa, aunque Tencent Baidu también. Baidu es me El gusta Google más. chino. Tienen Sí, mejores sí, marcas. Sí, a mí también me gusta más Baidu. Pero Tencent como está ahorita es un regalo. El problema es que el regalo el viene regalo viene, con la podría venir incertidumbre. envenenado, porque Eso puede venir porque uno no sabe, pues uno no sabe qué puede pasar con China. claro, si ellos Que deciden no están encima abrir, ahorita con el monopolio. exacto, si ellos, y también está lo de la SEC, ¿no? Si ellos decidieran no abrir lo que, lo que dice la SEC, para mí tiene toda la lógica. Igual que todos las cotizadas americanas que tienen que abrir los libros y que sean auditados y vigilados, pues las chinas también deberían poderlo hacer, ¿no? Y no Claro. lo hacen, Es que es lo entonces, lógico. entonces eso tiene mucha lógica, ni siquiera es de proteccionismo ni de ataque, es que es la lógica de esto. Pero si ellos deciden no abrir los libros y son deslistados de bolsa y a partir de allí empiezan a ser cotizados en OTC, pues sería muy En malo para la OTC o cotización. habría que comprarla en la bolsa matriz, en Hong Kong, O en en tal caso. Shanghai o en Hong Kong, exacto, sí. Prefiero O, Hong Kong mil veces. o si el Partido Comunista Chino sigue avanzando sobre la propiedad privada, tanto en Alibaba como en Tencent o como en Baidu, ¿no? Entonces allí hay varios peligros interesantes. Pero por descuento, creo que allí nos desviamos un rato, pero lo que yo te iba a mostrar, se me olvidó lo que te iba a mostrar. Estábamos en Viacom. Ah, No, estábamos estábamos en viendo Stanley, Stanley Black. Stanley, Stanley Black and Decker. A ver, ahí tercero. está. Ese. Stanley Black and Decker. Fíjate que cuando uno hace, claro, cuando uno ve la rentabilidad del dividendo de Stanley Black and Decker, en esta parte, cuando cotizó aquí a $71, la rentabilidad del dividendo se disparó a 3,50, que es un buen Claro. dividendo. No es el más alto, pero para una compañía de esta calidad es bueno. Claro, después de esta recuperación, el dividendo está Eh, en el 1,3. Y claro, fíjate porque que se lo que yo, duplicó el precio. Se el duplica el precio, precio, claro, baja el doble la rentabilidad. exacto. Pero fíjate que antes para mí, Stanley Black and Decker si cae es una gran oportunidad, ¿cierto? Pero cuando miramos los datos, por eso es que dicen que los datos matan relato. Cuando miramos los datos, nos damos cuenta que a lo largo de 20 años ese dividendo solamente ha subido un 220%. O sea que incluso aún comprando, yo creo que no estás viendo el Excel, ¿cierto? No, estoy No, sigo en la gráfica. claro, sí, sí, sí que es en la gráfica. Claro, los datos matan relato, lo que quiere decir que aún comprando las acciones con un gran descuento, seguramente por lo maduro del negocio o por el crecimiento lento que pueda tener este negocio, los dividendos seguramente seguirán creciendo lento como lo han hecho hasta ahora. Entonces, fíjate que sería un buen complemento al análisis para la toma de decisiones, es decir, bueno, ¿cuáles son las que mayor crecimiento del dividendo han tenido durante los últimos 20 años con los datos actualizados? A partir de allí, escoger cuáles son en una caída o en una crisis, cuáles las que nos ofrecen el mayor dividend Mayor yield rendimiento. y a Claro. partir de allí Ah, poder ya lo entiendo. elegir muy Ya veo el bien nuestras filtro. opciones. Si entiendes el Ahora, concepto del de sí, crecimiento de los ahora veo el dividendos, filtro, claro. Ahora crecimiento sí de los me quedo. dividendos, dividend yield y un gran descuento en el precio asociado a ese dividend yield. Ya como un poco sofisticar el análisis al meterle ese crecimiento o incluso no solamente este crecimiento tal como yo lo he calculado, que es simplemente tomar el crecimiento, a ver que yo aquí lo único que hice fue tomar el cálculo del último dividendo Habría que 2020. calcular también el promedio anualizado. Exacto, el crecimiento compuesto de esto, el El crecimiento crecimiento compuesto compuesto anualizado. anualizado.
el crecimiento compuesto analizado, porque yo lo único que hice fue calcular el crecimiento entre 1999 y 2000. Pero sería interesante cuál es el crecimiento compuesto anualizado del Y sería dividendo. otro filtro también. Sería perfecto ver cuál ha crecido más en ese periodo y y también puede ser ver cuál crece más anualizado. También es Exacto. interesante. Claro, sí, si podemos tener claro, esto nos sirve como una ruta, porque cuando los mercados caigan, pues todo va a ser caos. Pero si nosotros tenemos los datos bien actualizados, sencillamente va a ser decir, mira, Yo y creo, esta, ya. sí, yo creo que Porque lo único, ya sea, teniendo esto sería actualizado, increíble, pues. Estaríamos un paso muy arriba por delante del mercado, pero muy arriba. esto es un pepinazo, porque es lo que yo te acabo de decir. Sin esto, sin ver esto, y si Stanley Black and Decker cae un 80%, yo compro Stanley. Pero si yo tengo Stanley Black and Decker cayendo un 80% en una crisis, y después me encuentro con que otra acción que también está cayendo el 80%, me lo invento, que se llama Say Investment, ha estado creciendo 4.700% los dividendos, hombre, es que allí no habría mucha, a menos que yo diga, mira, puede ser que 4.700% sea mucho mejor que 220, pero yo me siento más tranquilo con Stanley Black and Decker que con Say Investment. Ya eso sería algo muy subjetivo de parte de nosotros y eso puede pasar. Pero Sí, si nosotros depende también del podemos, sector, a qué se dedica, lo sí, que vende. sí, allí habrían Ya es otro matices, ¿no? análisis. Pero por ejemplo, si Sí, ya es otro nosotros, análisis. esta Stanley, si nosotros la comparamos con otra parecida en términos de calidad o en términos de, por ejemplo, mira, McDonald's. McDonald's yo creo que es una leyenda igual que Stanley Black and Decker, ¿cierto? Entonces, si McDonald's cae el Sí, 80% y ha crecido los dividendos desde 1999, casi un 2.500%. Cuando la comparamos con Stanley Black and Decker, decimos, no, McDonald's. ¿Sí me entiendes? Porque pum, sería mucho más fácil elegir en medio de la tormenta cuáles sí mantiene los criterios de calidad, cuál elegir, porque tenemos estas variables para seleccionar. Lógicamente, si en medio de la tormenta, esto es un matiz que me lo invento, si en medio de la tormenta McDonald's sirve 4.000 hamburguesas que matan a 300 personas en Alabama, pues entonces allí este sería otro eh, cálculo diferente, eh, pero en que términos, en puede pasar. condiciones normales de mercado, creo que serían unos buenos filtros para la toma de decisiones. Se me viene a la mente Intel, por ejemplo, que ellos tuvieron una caída fuerte, pero tampoco fue que fueron su culpa. O sea, fue que simplemente perdieron a Apple y a Microsoft con compradores, pero directamente no arruinaba completamente el negocio. Entonces puede que en la caída haya ofrecido un rendimiento por dividendo mucho mejor. Un ejemplo, no sé Aquí le si habrá estaba sido bueno o buscando. no, pero esa situación es interesante. No está Intel en ha la tenido un lista, comportamiento fantástico. A ver, que por aquí, como aquí está en orden alfabético. alfabético, de pronto lo encuentro fácil. Bueno, Intel dijo que justamente estaban encontrando Aquí la no. solución para la escasez de microchips. Estaba Ah, no, leyendo. ¿sabes por qué no está Intel aquí? Porque no es ni Ok. King, ni Aristocrat, ni Champion. Ah, ok. Creo. O sí. No, tiene que ser. Yo creo que no, creo que lleva 18 años, la última vez que lo había visto. Sí, no, no está. Por lo menos aquí en este archivo no está. Entonces, Carlos, ¿no? Pues esa es la idea. La petición. eh, y hombre, yo creo que haciéndole minería de datos a esto y, no sé, yo creo que aquí pueden salir cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, si uno ya se va a sectores Sí, como lo tenemos en financiero, o sea, como está todo como bien agrupado. Entonces, claro, si queremos, listo, sector y eso financiero, se puede listo, ordenar. vámonos a los datos.
elegir muy bien, porque al final no es que los dividendos marquen la pauta, sino que los dividendos son un buen síntoma de la calidad de un negocio, sobre todo si cumple los criterios de calidad, que no tengan un elevado endeudamiento, que el payout no sea excesivo o que las ventas no sean estructuralmente decrecientes, etcétera, ¿no? Entiendo. Y yo creo que es una herramienta, quizás no tanto para el hoy, pero para el día de mañana, cuando nos agarre el mercado a todos desprevenidos, nosotros vamos a estar un paso bien por delante. No O sea, garantiza yo pienso que nada, esto es un colchón de pero seguridad muy grande. No, no garantiza nada, pero es mejor tenerlo y que no tenerlo. entonces yo la verdad al principio cuando lo pensé, yo dije, no, pero esto es una chorrada o es una tontería, pero después analizándolo bien, creo que me pareció que era bien interesante, pero que bueno, me interesa saber tu punto de vista. Me parecía interesante tenerlo como un criterio más de análisis para la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo que es que aquí hay mucho, porque Sí, mira, ¿no? aquí están todas las americanas entre kings, aristócratas y champions. Están todas las americanas que suman 149 Empresa. valores. Y en términos de zona euro más los otros países anexos, 52. Y en términos de acciones inglesas, tenemos aquí un buen paquete porque son 84. Mira, más que zona euro. Inglaterra tiene mucho, mucho de dónde escoger. Y canadienses, aquí sí tenemos un poco menos, que son 56. Yo digo, no hay prisas. Tú velas actualizando porque aquí hay un gran trabajo. Ok. Las puedes ir actualizando de a poco y en algún momento la tenemos listo y las tenemos listas y cuando lo tengamos listo, pues ya lo podemos empezar a trabajar, ¿no? Para hacer el filtrado y poder ir, como tú dices, un paso por delante. Ni siquiera un paso por delante, sino porque nunca considero como compararnos, ¿no? Con el mercado o con la manera en que lo hacen las demás personas, sino más bien como, hombre, al momento de tomar decisiones, tener muchos elementos de juicio claros o nítidos en nuestra cabeza para en momentos de tormenta, cuando es muy difícil seleccionar, poder decir, mira, esta es por los datos que me está ofreciendo el mercado y por el análisis fundamental que hemos hecho previamente. Y ya está. Ya. Y bueno, tendré que entonces revisar a ver que al que me salgan actualizados el dividendo para este año 2021. Me preocupa que hayan algunas que no, porque las páginas normalmente actualizan y las que empresas que no son tan conocidas no tienen que actualizarlo. Pero bueno, estas son empresas con más de 50 años pagando dividendos, así que no creo que debería de haber problema. Sí, bueno, yo diría que sí, esos dividendos están de manera anual, entonces si lo encuentras trimestral, bueno, tocaría Sumarlo. manualmente hacerlo, sumar los 4 trimestres, ¿no? Eh, y de pronto, bueno, yo ya te lo dejo a ti a tu criterio, de pronto incluir esa fila con el precio, si se puede actualizado, el precio de cotización, para poder ver el yield donde se encuentra. Es tener como como esos parámetros de negociación, ¿no? Crecimiento de los dividendos, el crecimiento anual compuesto, el dividend yield y la cotización. Claro. De que aquí hay gente que están comentando algo, a ver si hay algo interesante por allí. Espérame, que se me pierde el chat. Espérame que no lo encuentro el chat. Aquí está. Me preguntan están preguntando si
Sí, no, estoy grabando. Sí, muchas gracias, Ángela, por haberlo recordado. No, tengo que ir a trabajar. Oye. Sí, se les va a enviar el video a todos. Ustedes tranquilos que esto está siendo grabado. Carlos, bueno, no te quiero quitar más tiempo. Yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, bueno, si no tienes alguna otra petición, yo hasta ahora sí sé cómo, por Yo dónde ahora te hacer la tabla. envío, yo ahora te envío el archivo. Sí, mándeme el archivo, yo me voy a poner con eso lo más pronto posible. Y bueno, yo cuando me Y, siento a hacerlo, capaz lo tenga en una semana. y cualquier cosa me comentas. Sí, si no encuentro algún Cualquier dato o duda. lo que sea, le pregunto a ver si me ayuda ahí más o menos a dónde conseguirlo. Pero se me ocurren muchas páginas donde conseguirlos, muchas. Entonces, lo que me preocupa es que no está actualizado, ese es el problema, porque hay empresas que sacan sus reportes perfectamente a la fecha que es y hay otros que tardan hasta 2 meses en Sí, publicar el primer reporte del primer trimestre. eso es cierto. Y sobre todo la China ni se diga. Entonces, No, afortunadamente aquí aquí no, no tenemos chinas, sí, por eso afortunadamente no tenemos eso. ni Entonces, bueno, latinoamericanas, que también a veces son no, esas complicadas. son, yo no sé cuál es peor. Me da dolor de Eh, cabeza, ¿no? Latinoamérica. pero Ya si no lo, crees que aquí podamos encontrar pepitas de oro con este triángulo de análisis. yo pienso que sí, porque esto no es algo común, digámoslo así. No es común porque yo he visto dividendos, pero analizar la variación que ha tenido históricamente, y creo que también la clave es agregarle el crecimiento anual compuesto, que también sería muy bueno. Y ahí ver cuál se comporta mejor. O sea, yo creo que también es un indicador más que todo de calidad, un indicador de, vamos a llamarlo un MOAT, que una empresa que tenga tanto tiempo creciendo su dividendo es una empresa con ventaja competitiva. Tiene que ser. Al menos que ya cuando veamos si tiene un payout excesivo del 200%, ya lo podemos ir descartando. Porque Pero de incluso, buenas a primeras nos sirve para seleccionar a vista, a simple vista, seleccionar y nosotros poder tomar decisiones ya después con otro análisis. Pero como punto de partida me parece increíble. sí, yo creo que incluso nos vamos a topar con sorpresas, porque por ejemplo, Stanley Black and Decker un 220% en 20 años, ¿no? Sí, Se me hace un, bueno, a menos que me haya equivocado en el cálculo, pero no creo. Pero es muy poco. Pero es que hay otras con 8000% de crecimiento. Pues, bueno, yo creo que ahí habrán sorpresas. Y bueno, a ver si esto cuando se ponga en práctica, cuando se pongan las ideas al fuego, le podemos sacar algún provecho, ¿no? bueno, ahí es cuando lo probaremos y veremos si funciona. Ensayo y error. Pero yo Exacto, creo sí. que el razonamiento lógico está perfecto. O sea, no, creo que no hay fallas en esta lógica. Bueno, Carlos, no te quito más tiempo. Te dejo aquí. Y bueno, a los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, nos escriben y con gusto las atenderemos. Yo te voy a enviar entonces ahora, les voy a enviar el archivo a todos ahora, a ti, Carlos, de primero. Y cuando lo tengamos listo, también lo volveremos a reenviar para que cada uno en su mejor saber y entender, bueno, lo usen, ¿no? Pero creo que el marco analítico quedó más o menos definido para que al momento que esto se pueda utilizar, pues cada uno según su perfil de riesgo pueda sacarle ventaja a los datos, ¿no? Siempre tomar decisiones basándose en datos es mucho mejor. Carlos, ahora sí, un abrazo y bueno, felices fiestas estos días de Semana Santa y a ver si nos vemos pronto. Nos vemos, Ángelo. Nos vemos, Gracias. Carlos. Un abrazo, Chao. gracias. Hasta luego.